Bueno, muchachos, muy buenos días. Siendo las 7 de la mañana del día 11 de diciembre, comienza la grabación de la clase Curso Complementario de Excel Básico para la empresa Club Campestre. Bueno, muchachos, recordemos un poquito lo que estábamos viendo la clase pasada. Empezamos a ver las funciones matemáticas y trigonométricas. ¿Listo? Estábamos mirando esas funciones de matemática, ya empezamos a ver lo que era la función suma, ¿sí? Eso estábamos mirando. Recordemos que las funciones que dispone Excel nos debemos meter por las funciones f de x. Ahí encontramos diferentes categorías, ¿sí? Nosotros ubicamos la que necesitamos y dependiendo de esa categoría vamos encontrando las diferentes funciones que dispone Excel para nosotros realizar el trabajo. Recordemos que siempre en las funciones, ¿sí? Nosotros o Microsoft Excel puede conocer todas las que engloban en dicha categoría, lo que les acabo de decir. Puede realizar un montón de cálculos, desde los más sencillos como la suma, la resta, el producto, hasta los más complicados, ¿sí? Como los logaritmos, trigonometría, matrices, además de un montón de utilidades como redondear, escribir números romanos, usar números aleatorios y muchas más. Una vez que sean identificadas las funciones que corresponden a la categoría de matemáticas y trigonométricas, entonces la misma guía nos dice, utiliza el archivo funciones matemáticas y trigonométricas, que fue lo que empezamos a ver la semana pasada, que empezamos a ver la primera que empezamos a ver fue la suma, que es algo muy sencillo. Yo les mostré que la suma nosotros la podemos desarrollar de tres maneras diferentes, ¿cierto? Miren que nosotros contamos con, con unos alumnos, sí, los cuales ven unas materias, Word, Excel y Access. Y en la última columna, pues simplemente tenemos para realizar la suma. ¿Que cómo realizábamos la suma? Recuerden que nosotros o que yo les mostré tres maneras diferentes. Una, con el botón autosuma que está en la pestaña inicio y al final está, está la cinta y edición y ahí en edición nosotros encontramos el primer botón que es una M al revés que se llama sumatorio. Simplemente para utilizarlo yo me voy a ubicar en la casilla, en la última casilla, la casilla que está en blanco donde dice suma, para usted poder realizar de forma automática la autosuma. Pues simplemente parado ahí lo presiono y él me va a coger ese rango. ¿Cuál es el rango? Pues él me va a sumar la columna D, E y F y me va a entregar el resultado en suma. La otra manera que usted lo puede hacer es simplemente invocando el botón F de X desde la barra de la fórmula o insertar la función. Pues simplemente yo le doy insertar la función y simplemente miren que yo voy a escoger una categoría. ¿Y cuál es la categoría que estamos viendo? Matemáticas y trigonométricas. Cuando usted escoge esa categoría, mire que todas las funciones que están compuestas o que albergan matemáticas y trigonométricas aparecen en orden alfabético. Pues yo simplemente me ubico en la segunda o en la tercera casilla o arrastro la barra de desplazamiento hasta llegar a la función suma o a la función que necesite y la selecciono, le doy a aceptar y él me va a hacer lo mismo. Él va o yo tengo que seleccionar la primera columna, la segunda columna y la tercera columna para que me arroje el resultado. O simplemente yo selecciono el rango. ¿Qué es el rango? Coger desde D hasta F para yo entregar
el resultado. Y la última que yo les mostraba a ustedes es hacerla de forma manual. ¿Cómo es hacerla de forma manual? Entonces, recuerden muchachos que yo empiezo siempre una fórmula con el símbolo igual. Cuando yo empiezo mi fórmula con el símbolo igual, entonces él está esperando que yo vaya seleccionando cada una de las columnas para entregar mi resultado. Entonces yo le pongo el símbolo igual, selecciono la primera celda, presiono el símbolo más, selecciono la segunda columna, vuelvo y coloco el símbolo más, cojo la tercera celda que es el access y simplemente le doy enter. Cuando yo le doy enter, él automáticamente me entrega el resultado. Él simplemente ahí me pone el resultado de esa suma. ¿Y cuál es la suma? De la primera columna más la segunda columna más la tercera columna. ¿Listo? Entonces, mire, tres maneras diferentes de yo realizar una suma, ¿cierto? Bueno, estábamos viendo también en producto, en la hoja que dice producto, yo también estaba mirando em, la función multiplicación, insertar producto. En Excel se llama producto, ¿listo? Si ustedes observan, tengo lo mismo. Tengo tres columnas con tres números diferentes y en la cuarta columna yo tengo que colocar el resultado de esa columna. Entonces, ¿cómo se llama la función? Observen que ahí dice, hay el producto de los siguientes datos, haciendo uso de la función producto. Entonces, observen que al lado derecho, en la quinta columna, en la columna F, aparece el resultado manual de ejecutar ese procedimiento, de coger el número 1 y multiplicarlo por el número 2 y luego multiplicarlo por el número 3. Entonces, mire que estamos utilizando números pequeños, números bajitos, que es coger simplemente 3 por 5, 15 y 15 por 3 me va a dar 45. ¿Sí ven? Entonces, es lo mismo, escoger, ¿sí? Ahí donde dice el resultado y irnos a insertar la función f de x y simplemente pues yo tengo que seleccionar la función producto y debo de coger el primer número por el segundo, por el tercero o marco el rango. ¿Cuál es el rango? De B hasta la D. Y él me va a hacer 3 por 5 por 3 y me va a entregar 45. Y mire que así lo debo de realizar con cada uno de ellos. ¿Listo? Bueno, luego de eso vamos a mirar la función sumar sí. Entonces miren que acá en la función sumar sí yo tengo que tener seleccionado o tengo que mirar que yo voy a realizar una función que cumpla una condición. Entonces mire que ahí ya estamos entrando a la función sumar, pero con una condición. Sumar si se cumple una determinada condición. Entonces, cuando yo voy a ejecutar el sumar punto sí, yo tengo que hacer la condición y luego yo voy a entregar la suma. Y ustedes dirán, profe, ¿cómo así? Entonces, observemos. Miren que yo tengo tres columnas. Tengo una con unos días, la segunda columna con unas frutas y la tercera con una cantidad. Entonces, ¿yo qué tengo? Miren que en la parte de abajo él me está diciendo el total de peras vendidas. Entonces, yo tengo que hacer la suma de la cantidad si se cumple una determinada condición. ¿Cuál es la condición? Total de peras vendidas. Súmeme la cantidad y en las frutas de las peras. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ahí yo tengo que tener claro. Y profe, ¿y dónde encuentro el sumar punto sí? Ese sumar punto sí está dentro de la misma categoría de las funciones matemáticas y trigonométricas. No nos hemos salido de ahí. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que insertar la función sumar punto sí. Observe, yo me ubico aquí, presiono la S
y miren que aquí yo tengo sumar punto sí. Si ustedes observan, cada vez que yo escojo una fórmula, miren que en la parte de abajo él me va a dar una breve descripción de para qué me sirve esa función. Miren que ahí dice sumar puntos y rango, criterio, rango, suma. Suma las celdas que cumplan determinado criterio, condición. Lo que yo les estaba diciendo ahorita. ¿Cuál es el criterio? Entonces, el rango, yo siempre debo de escoger el rango que yo voy a evaluar. En este caso serían las frutas, ¿cierto? Yo selecciono ese rango. Luego, ¿cuál es el criterio de ese rango que yo seleccioné? Pues simplemente son las peras o las manzanas, ¿sí? Entonces yo debo ir seleccionando. ¿Y cuál es el rango de la suma? Lo que yo voy a sumar, que en este caso sería la cantidad. Entonces, si ven, yo tengo que especificar una columna, cada una de ellas, lo que yo voy necesitando. ¿Listo? Cada una de ellas. Y así con cada una. Miren el primer ejercicio. El total de peras vendidas. El segundo, el total de manzanas vendidas. Entonces, vuelvo y hago lo mismo. Yo selecciono el rango de las frutas. Luego selecciono qué criterio es, manzanas. Y luego la cantidad. Miren que después me está diciendo ventas del día 3 de mayo. Entonces, en este caso, el rango que yo voy a seleccionar son los días, ¿sí? Y luego yo debo de seleccionar el día 3 de mayo, porque me están pidiendo cuál es el día 3. Y el rango de la suma sería la cantidad. Y miren que la última opción que él me muestra, el último ejercicio, me dice cuántas frutas se vendieron con unidades mayores o iguales a 70. Miren que en este ejercicio en ningún momento me están pidiendo que si fueron peras o fueron manzanas. A mí me están diciendo cuántas frutas se vendieron. Entonces, yo simplemente aquí, yo no voy a poner la condición. Miren que aquí, ¿cuál sería el rango? El rango sería la cantidad. ¿Cuál sería el criterio? Lo que me están diciendo, cantidades mayores o iguales a 70. Entonces, pongo el símbolo mayor, le pongo el símbolo igual y el número 70. En el rango de la suma nada, porque ya estoy estableciendo eso y le doy a aceptar y ahí me va a entregar el resultado. ¿Listo? Entonces, yo siempre tengo que tener claro qué es y para dónde voy, cuáles son las condiciones, cuáles son los criterios o cuál es el rango, cuál es la condición y luego cuál es el rango de la suma. Si yo lo tengo claro, logro hacer el ejercicio. Bueno, y lo último que estábamos viendo la semana pasada era el sumar punto sí, punto conjunto. Entonces, miren que este ejercicio ya es un ejercicio que es anidado. Miren, yo tengo que primero evaluar o tengo que hacer primero la suma, luego que se cumpla una condición con la función sí y luego que se me cumplan unas condiciones con la función conjunto. Mire que son tres en una. Sumar, punto sí, punto conjunto. Vamos a observar por qué. Porque miren que cuando yo utilizo la función sumar puntos y conjunto es cuando yo tengo más de dos condiciones. Observen, miren que yo tengo una tabla de 6 columnas en las cuales están las ventas numeradas de la 1 a la 25 a la 20, lo que sea. Luego, él me va a mostrar la sección. ¿Qué sección yo tengo? Perfumería, droguería, maquillaje, complementos, etc. Luego, tengo cada uno de los vendedores. Luego, el importe de venta. Luego, el descuento aplicado y luego la forma de pago, ¿cierto? Miren que al lado derecho yo tengo, primero, yo voy a realizar unos ejercicios con sumar puntos sí. Y debajo yo tengo los ejercicios que yo voy a realizar con sumar punto sí, punto conjunto. ¿Listo?
Entonces, miren que el primer ejercicio de sumar sí me dice ventas perfumería. Entonces, ¿yo qué tengo que entregar en ese ejercicio? Tengo que entregar el importe de ventas cuando se cumpla la condición que trabaje en la sección perfumería. Entonces, miren que cuando yo estoy haciendo esto, ¿cuál es el rango? El rango sería la sección. ¿Cuál sería el criterio? Perfumería. Y luego, ¿cuál sería el rango de la suma? El importe de ventas. ¿Sí ven? Entonces, miren que ahí me va a entregar es el resultado. Luego, él me dice el de ventas con tarjeta. Entonces, ¿tarjeta es cuál? La forma de pago. ¿Cuál sería perdón, cuál sería el rango de qué? El rango sería la forma de pago. Selecciono todo. ¿Cuál sería el criterio? Tarjeta. ¿Sí? ¿Y cuál sería el rango de la suma? El importe de las ventas. ¿Sí ven? Pero ¿qué pasa cuando yo voy a realizar la función sumar punto sí punto conjunto? Entonces, observen que todas tienen tres o tienen cuatro condiciones que yo debo de hacer. Por eso debo realizar el sumar punto sí punto conjunto. Observen la primera, tengo que entregar el importe de las ventas. Segundo, me tengo que ir para la sección que es perfumería. Y la tercera, que es la forma de pago, que en este caso sería de contado. Entonces vamos a realizar este ejercicio. Observe, yo voy a insertar la función sumar punto sí punto conjunto. Miren aquí, sumar punto sí punto conjunto. Entonces, ¿qué me dice él? El sumar punto sí punto conjunto, rango de la suma, rango de criterios y luego va a seguir con lo mismo. Puntos suspensivos. Suma las celdas que cumplan un determinado conjunto de condiciones o criterios. Entonces, observen, ¿cuál es el rango de la suma? Lo primero, yo lo voy a empezar. Las ventas sería el importe de las ventas, todas las ventas. Pero para que se me sumen el rango de la suma de las ventas, yo tengo que tener unas condiciones dadas. ¿Cuáles son las condiciones? Mire, lo primero, la sección perfumería. Entonces yo vengo y selecciono primero el rango de la sección. Ahora sí, de ese rango, ¿cuál es el criterio? ¿Qué me están diciendo? Maquillaje. Listo. Y paso al rango de criterios 2, la forma de pago. Mire, selecciono la forma de pago. Y de esa forma de pago, ¿cuál es el criterio? ¿Qué me están diciendo? Contado. Y observen que él automáticamente me va a entregar el resultado. Entonces, siempre va a ser el rango de la suma, las ventas. ¿Cuál es el rango de criterios 1? La primer sección que yo tengo. De ese rango que yo seleccione, ¿cuál es el criterio? En este caso, perfumería o maquillaje o el que necesite. Y luego yo me voy para el rango de criterios 2 y de ese criterio voy a escoger el que me estén pidiendo, que en este caso sería el descuento. Cuando yo termino, observen, me entrega el resultado. ¿Listo? Observen el último ejercicio, que es el más complicado, porque me está pidiendo cuántas son las ventas de la sección droguería, el pago de contado y el vendedor Carolina. Se tienen que ejecutar cuatro condiciones. Observen, aparentemente es difícil, pero es sencillo. Es lo mismo, sumar puntos y punto conjunto. Entonces, miren, yo tengo, ¿cuál es el rango de la suma? El rango de la suma siempre va a ser el importe de las ventas. Miren, listo. ¿Cuál sería el rango de criterios 1? La sección que en este caso sería droguería. Miren, yo cojo la sección y ¿cuál es el criterio? Droguería. ¿Cierto? Luego el rango de criterios 2, la forma de pago. Escojo el rango de la forma de pago y luego voy a escoger en el criterio de contado, ¿sí? Porque me están pidiendo. Y el último, ustedes me dicen, profe, pero no tengo más. Observen al lado derecho. Yo puedo ir pasando. ¿Cuál es el rango de criterios 3? El vendedor. Mire, tengo el vendedor
Y él me están preguntando, luego de eso, ¿cuál sería el criterio? Carolina. Pongo Carolina y miren, él me va a entregar el resultado. ¿Sí ven? Entonces miren que yo ahí debo de siempre de establecer qué es y para dónde voy. Ahora miren, vamos a seguir a afianzar los últimos criterios del sumar punto sí punto conjunto. ¿Por qué? Porque miren que en este cuadro tengo una planilla de remuneraciones con las con la siguiente información. Tengo el número de empleados que en este caso serían 10. Tengo apellidos y nombres. Tengo años de servicio que van trabajando. Tengo unos cargos, unos básicos, el número de hijos, la AFP y el neto a pagar. Miren que en la parte de abajo yo tengo unas condiciones y me están diciendo ejercicios, sumar puntos sí con más de un criterio. ¿Sí ven? Entonces yo aquí tengo que establecer cuál voy a utilizar, el sumar puntos sí o el sumar puntos sí conjunto. Ya saben que el sumar puntos sí conjunto es cuando yo tengo más de dos condiciones y ahí voy a entregar el resultado. Pero para ustedes poder entregar el resultado, deben de leer bien y entender qué es lo que nos están pidiendo. Observen que el primer ejercicio nos dice, ¿cuánto suma el neto a pagar? Entonces, mire, vamos a utilizar el rango de la suma, el neto a pagar. Ahora sí, tengo que sumar ese, pero ¿cuáles son las condiciones que tengo que sumar para que me entregue? Mire que me dice, de los administradores con más de un hijo. Entonces observen que yo aquí tengo dos condiciones más. Me dice de los administradores. En este caso sería el rango. ¿El rango qué? Administrador. Y luego me dice con más de un hijo, número de hijos. Entonces miren que yo tengo que primero sumar el neto a pagar de el cargo administrador y con más de un hijo. Listo. Cuando yo ya entiendo el problema, entonces yo ya paso a realizar el ejercicio. Observen, voy a insertar la función y voy para el sumar punto sí punto conjunto. Le doy a aceptar. Primero es el rango de la suma y el rango de la suma es el neto a pagar. Listo. Luego, ¿cuál es el rango de criterios 2? Mire que me está diciendo de los administradores. En este caso, debo de seleccionar el rango del cargo. ¿Cuál sería el criterio? Administrador. Listo. Y luego, ¿cuál sería el rango de criterios 2 con más de un hijo? Entonces yo me ubico donde dice el número de un hijo, el número de hijos, y cuál sería el criterio. Más de un hijo. ¿Cómo le digo que más de un hijo? Simplemente le pongo el símbolo mayor y le pongo uno, mayor que uno. Y miren que aquí voy a entregar el resultado. ¿Cuánto me va a dar? 9 millones de pesos. Profe, ¿ahí dice 9 o dice más? Le pongo el estilo millares, le quito los decimales y mire que 9. Ahora ustedes van a mirar, profe, ¿y cómo sé yo que ese ejercicio me entrega el resultado que es? Entonces, observen, muchachos, yo me voy a parar aquí en la tabla, ¿sí? En los títulos y yo le voy a poner datos y le pongo un filtro. Pero si yo le pongo un filtro, mire que él me lo pone en planilla de remuneraciones. Ahí no me sirve. Yo tengo que seleccionar las columnas, ¿sí? Las columnas de qué? De donde contengo la información para poderle poner un filtro. Y miren que ahí sí me pone un botón al lado derecho. Entonces, observen que aquí yo ya voy para cargo y yo le digo cargo administrador y le doy a aceptar. Miren que él me muestra tres. Y me dice, con más de un hijo, el único que tiene más de un hijo es el último administrador que tiene dos. Mire, ¿cuánto me da? 9 millones. ¿Y cuál es el resultado? 9 millones. ¿Sí ven? Miren que ustedes cuando hacen un ejercicio, ustedes tienen que garantizar que el resultado es correcto. ¿Y cómo lo van? Lo deben de verificar si efectivamente es eso. ¿Listo?
Para ustedes quitar el filtro, vuelven y se paran en cargo y le dicen seleccionar todo, le dan aceptar y vuelve y aparece toda la información para trabajar el segundo ejercicio. Vamos a leer el segundo. ¿Cuánto suma el neto de los contadores? Miren, ya voy, el neto a pagar, pero del cargo de los contadores. Miren este, que ganan más de 3,5 millones en el básico y tienen más de un hijo. Ah, mire que este ya está un poquito más complicadito, o sea, tiene cuatro condiciones. Entonces, miren que es lo mismo. Yo voy a f de x y le doy sumar puntos y punto conjunto. Miren que le doy aceptar. ¿Cuál es el rango de la suma? Pues siempre va a ser el neto a pagar. ¿Listo? ¿Cuál sería el rango de criterios? Entonces yo tengo que seleccionar el rango de los criterios, pero ¿cuál me están diciendo? De los contadores. Entonces, contador. ¿Cuál sería el rango de criterios 2? El básico, porque me está diciendo que ganan más de 3,5 millones. ¿Cuál sería el criterio de ese? Entonces yo le pongo mayor a 3,500. 1, 2, 3. Y luego que tienen más de un hijo. Entonces observen, yo bajo y en rango de criterio 2 selecciono el rango de los hijos y pongo cuál es el criterio más de un hijo mayor a uno. Y listo. Vamos a ver, miren, ¿cuánto me entrega? Vamos a mirar cuánto es eso. ¿Cuánto me dice? 10,240,000. Entonces vamos a ver qué tan cierto es. Entonces yo llego y escojo contador. Listo. Y miren aquí, que ganan más de 3,5 millones. Todos se ganan más de 3,5 millones. Pero la diferencia está que tienen más de un hijo. ¿Cuál sería? El primero, porque tiene dos hijos. ¿Cuánto es? 10,240,000. ¿Sí ven? Miren el resultado. Lo mismo que yo les estoy diciendo. 10 millones. ¿Sí ven? Entonces miren que yo voy seleccionando uno por uno. ¿Listo? Bueno, muy bien. Vamos ahora sí al último ejercicio. ¿Listo? ¿Qué sería? ¿Cuánto es la suma del neto a pagar de los apellidos que empiezan con S? Entonces vamos a mirar ese. Miren ese. ¿Cuánto suma el neto? Lo mismo, el neto a pagar, pero de los apellidos que comienzan con S. Mire que aquí yo lo puedo hacer con sumar sí y o con sumar punto sí, punto conjunto y el resultado es igual. Miren acá. Yo voy a insertar la función. Miren, yo lo voy a hacer con sumar puntos y punto conjunto, ¿sí? Para que ustedes observen. ¿Cuál es el rango de la suma? Entonces siempre es el neto a pagar. ¿Listo? Listo. Y ahora sí, miren que me está pidiendo cuál es el rango de criterios. Miren que ahí dice de los apellidos. Entonces yo llego y selecciono todos los apellidos. Y ahora sí, ¿cómo le pongo a los apellidos que comiencen por S? Entonces, observen, yo lo marco la letra S seguido de el asterisco. ¿Qué significa el asterisco? El asterisco simplemente me va a reemplazar una cadena de nombres. Eso es lo que me hace el asterisco en Excel. Miren que el asterisco también en Excel significa la multiplicación, pero cuando tengo el asterisco entre dos números. En este caso, yo lo tengo seguido de la letra, de una letra, S asterisco. Entonces, el que me va a buscar la letra S seguida de cualquier palabra o de cualquier carácter. Y observen, si ya le doy a aceptar, mire que él me entrega un resultado. ¿Y cuál es el resultado? Él me está diciendo 18,600,000. Y ustedes dicen, profe, pero ¿cómo así? Observen. Miren que aquí, cuando yo también voy a hacer la condición, yo le voy a decir un filtro por texto y yo le pongo que comienza por. Cuando yo le pongo que comienza por, le doy S y le pongo el signo asterisco, ¿sí? O el operador asterisco. Si yo le doy a aceptar, mire que él solamente me muestra Sandoval y Sánchez,
que son el primer apellido. ¿Sí ven? ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuánto suma 9.300.000 y 9.300.000? 3 y 3 serían 6 y 9 y 9, 18. 18.600.000. ¿Sí ven? Miren que es exactamente lo mismo. Miren que aquí lo hice con sumar punto sí, punto conjunto. Si yo lo quisiera hacer con sumar sí, pues simplemente yo voy a darle primero, miren, observen, miren que es igualito, no tiene ningún problema. Miren que yo aquí lo hice con sumar punto sí. Miren que aquí lo voy a hacer con sumar punto sí. Observen, yo aquí le voy a poner sumar punto sí, le doy a aceptar. ¿Cuál sería el rango? Entonces, aquí en el rango yo tengo que escoger primero el rango de los apellidos. En el criterio, pues yo simplemente le pongo S asterisco, ¿sí? Y en el rango de la suma, ¿yo qué voy a sumar? Pues simplemente el neto. Y observen, ya lo tengo. ¿Qué resultado me va a entregar? 18.600.000, lo mismo que en el anterior. ¿Sí ven? Miren que es exactamente igual. Se tiene que poner exactamente igual. ¿Listo? Para que ustedes sepan. ¿Listo? Bueno, analícenlo, piénsenlo un poquito y ya estoy con ustedes. Bueno, muchachos, sigamos entonces. Antes de ver, entonces miren que aquí ya hemos terminado de ver todo lo que tiene que ver con sumar puntos sí y sumar puntos sí conjunto. Entonces, antes de ver subtotales, vamos a ver el último ejercicio que es suma de producto. Entonces, miren que aquí vamos a analizar primero qué es lo que tengo. Entonces, observen, yo tengo una tabla de 3 columnas. Miren que tengo algo que se llama venta de productos. Tengo unos productos del 1 al 7. Tengo un precio y tengo una cantidad, ¿cierto? Entonces, miren que en la parte de abajo me dice el total venta, método manual, y luego él me dice total venta, fórmula, suma productos. Entonces, miren que aquí yo ya tengo que utilizar la suma de productos. Entonces, vamos a realizarlo primero de forma manual. Entonces, observen que yo aquí primero debo de colocar el título total. Entonces, ¿cómo hago yo para hacer eso? Entonces, simplemente es una operación matemática de multiplicar el precio por la cantidad. Miren que yo empiezo con el símbolo igual y yo aquí le pongo precio por la cantidad y le doy enter. Miren que él me entrega eso. Si yo lo necesito copiar, pues simplemente me ubico en la celda donde está la fórmula y en el extremo inferior derecho donde aparece un cuadrito negro, le hago un clic y lo arrastro hasta abajo. Observen que él, cada uno me va a entregar la multiplicación. ¿Y cómo hago para sumar eso? Pues yo simplemente pongo el, el botón de sumatoria, miren que él me selecciona el rango, enter, y él me va a entregar el resultado. ¿Cuál es el resultado? De 1.108.500 pesos. ¿Listo? Bueno, observen acá. Resulta que yo voy a poner aquí en esta celda, lo voy a hacer con la función suma productos, ¿cierto? ¿Cómo lo hago? Miren que yo voy a insertar f de x y en f de x yo me voy a ir para la función suma producto. Entonces miren que aquí yo tengo suma producto. ¿Qué me va a hacer él? Esa función lo que hace es que devuelve la suma de los productos de rangos o matrices correspondientes. Es lo que necesito. Claro, mire, yo le doy a aceptar. Cuando yo le doy a aceptar, él me va a decir matriz 1, matriz 2, matriz 3 y así sucesivamente. Yo puedo multiplicar o sumar 255 matrices. ¿Qué es una matriz? Es un rango de números. Miren que ustedes cuando vayan a hacer eso tienen que estar seguros que son del mismo tamaño cada matriz. Miren aquí, precio. ¿Cuántos productos tengo? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 productos. Cantidad, tengo 7 productos. Mire que son iguales. Entonces, la matriz 1 es el precio. Miren,
me paro en matriz 2 y voy a entregar la cantidad. ¿Sí ve? Miren, ahí ya tengo las dos matrices. Yo tengo que saber la suma del producto. Él coge la matriz 1 y la multiplica por la matriz 2 y luego suma eso, lo que hicimos ahorita. Miren aquí el resultado. 1.108.500. Le doy a aceptar y miren, él me va a entregar el mismo resultado que el anterior. Miren, de la forma manual yo hice dos operaciones. Mejor, perdón, hice más bien tres operaciones. ¿Cuáles son las tres? En la primera, le dije igual esta por esta. Luego me tocó copiar la fórmula hacia abajo. Y luego, la tercera, hice la sumatoria ¿con quién? Con el botón autosuma. En cambio, miren aquí. Aquí yo solamente hice una sola vez. Suma producto. Cogí la matriz 1, luego la matriz 2, aceptar y me entrega el resultado. Pero si lo que usted quiere es mostrar los resultados y luego la suma, pues ya usted es el que decide cuál de las funciones va a utilizar. ¿Listo? Para que ustedes sepan. ¿Listo? Bueno. Y vamos a ver la última función, la de subtotales, para dar por terminado hoy la sesión. Entonces, observemos primero qué tenemos. Entonces, miren que aquí yo tengo en la columna A sexo, en la columna B estatus, sucursal, área, categoría, código, DNI, nombres, apellidos, sueldo, descuento y total a pagar. Entonces, miren que yo tengo, ¿cuántas columnas tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 columnas. Una de ellas, total a pagar, miren que no tiene absolutamente nada. ¿Qué otra cosa ven ustedes? Observen que hay columnas que no contienen información, como el DNI en este caso. Las demás todas están llenas, ¿sí? Miren, ¿cuántos datos tengo? Entonces miren que tengo 179 datos, que en realidad serían 178 porque la primer fila no cuenta porque es el identificador de cada una de las columnas, ¿cierto? Pero miren, ¿qué observo? Que algún contenido de la información no se ve, como en este caso, barrios altos, miren aquí, administra sí, miren acá, nombre, Rosa Merced, pero no se ve, Castillo Bar, miren que no se ve. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que seleccionar todas las columnas, miren dónde estoy ubicado, aquí en la columna A y me voy hasta la columna L. Me voy a ubicar en cualquiera de las intersecciones y le doy doble clic. Miren que él me abre todas las columnas, ¿sí? Listo. Ahí ya lo tengo. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer antes de hacer un subtotal? Yo debo de primero ordenar por dónde es que quiero, ¿cierto? Entonces vamos a mirar primero en qué consiste el ordenamiento. Miren que ordenar yo lo puedo hacer por aquí, ordenar y filtrar, pero también esta misma función está en datos. Y mire que en datos yo tengo aquí ordenar. Observen qué pasa cuando yo le doy un clic a ordenar. Cuando le doy un clic a ordenar, miren que él me abre una ventana diciéndome o él me va a mostrar unas características que tiene. Yo aquí tengo agregar nivel, eliminar nivel, copiar nivel. Luego me muestra dos botones, uno de subir y uno de bajar. Miren que aquí tengo unas opciones y todo cuando yo tengo una tabla con encabezados, miren que él automáticamente me activa o me le pone una casilla de verificación activa donde dice mis datos tienen encabezado. Miren que aquí después me dice columna, ordenar según y orden. Miren que en columna ordenar por y yo tengo un botón combo. Si le hago un clic, miren que él me sale las 12 columnas que tengo. Profe, ¿y por qué me salen 12? ¿Por qué no me salen 14?
porque simplemente son las columnas que yo tengo. Entonces yo puedo ordenar por las 14 columnas, o puedo ordenar por 5, o puedo ordenar por 3, por 4, por 8, por las columnas que yo quiera. En este caso, lo vamos a hacer por una sola columna, por la columna donde yo quiera. Entonces, en este caso, miren lo que vamos a hacer. Para trabajar unos subtotales, yo quiero ordenar por área, ¿sí? Yo quiero que primero me ordene por área y el subtotal se lo voy a poner, espérenme en un momentico, yo voy a cancelar aquí. Miren, yo voy a ordenar por área y yo quiero que el subtotal me lo ponga en el sueldo. Entonces, ustedes van a ver que él me va a ordenar por área. Me va a poner primero administración, luego el que siga con la sigla B, luego con la C, con la D, así. Y por cada uno, cuando termine en sueldo, me va a poner el valor. Vamos a observar cómo se hace. Entonces, ya vieron qué es el ordenamiento. ¿Listo? Entonces, miren que yo me ubico en cualquier parte de la tabla. Miren que yo no necesito seleccionar. Simplemente le doy ordenar y miren que él me lo pone. Entonces, yo quiero ordenar primero por área. ¿Listo? Ordenar según. Miren que yo puedo utilizar por los valores de celda, por el color de la celda, por el color de la fuente o por el icono de formato condicional. Entonces yo lo voy a dejar por valores de celda. ¿Y cómo quiere el ordenamiento? De A a la Z significa de menor a mayor. Si yo lo quiero, lo puedo ordenar de mayor a menor, que es de Z a, o le puedo poner una lista personalizada. ¿Cuál? La que yo haya creado. En este caso lo voy a dejar de A a la Z y le doy a aceptar. Observen que él en área me pone administración, ¿sí? Luego cuando termine administración me pone counter, luego de counter me pone marketing y luego ventas y ahí terminamos. Miren que hasta ahora yo no le he puesto el subtotal. Ahora sí, vamos a ponerle el subtotal para que ustedes vean. Profe, ¿y dónde encuentro subtotal? Lo mismo, en datos y miren que aquí en esquema está el subtotal. Observen que yo le doy un clic en subtotal y mire que él me muestra para cada cambio ¿en dónde? En sexo. ¿Por qué me muestra sexo de primera? Porque es la primer columna. Entonces, para cada cambio en qué, yo doy un clic en este combo y por dónde fue que lo ordené, por área. Entonces yo voy a escoger área. Luego, él me dice qué función va a utilizar. Observen que yo tengo muchas funciones. Yo tengo la función suma, la función recuento, la función promedio, la función máximo, mínimo, producto, luego contar números y luego tengo las funciones estadísticas. ¿Cuáles son? La desviación estándar dependiendo de la población, varianza y la varianza dependiendo de la población. Entonces yo lo que voy a utilizar es la función suma. ¿Por qué? Porque yo quiero que me sume cuánto es el sueldo por cada área, ¿cierto? Entonces yo no quiero por total a pagar, sino por el sueldo. Miren que no le voy a mover a nada más y le voy a decir aceptar. Y ustedes dicen, profe, ¿y dónde está? Miren que aquí por administración no me lo muestra porque está más abajo. Observen. Miren, total administración y miren él cómo me lo muestra. Y usted dice, profe, pero ¿qué es ese número tan raro? Tiene un exponencial 4e más 0,5. ¿Por qué no me lo muestra? Porque la celda está muy chiquita. Si yo la abro, miren que automáticamente me va a mostrar 416.581. Para eso se utilizan los subtotales. Yo voy a utilizar el subtotal por cada área. Miren que ahí lo tengo. Miren en Counter, cuando termina Counter, me entrega también el subtotal en el sueldo. Total Marketing, lo mismo. Ventas, me entrega ventas al final y cuál es el total general. La suma de cada área. ¿Sí ven? Miren otra cosa. En la parte de arriba, miren que la hoja, en el lado izquierdo me aparecen los números 1, 2 y 3. Vamos a mirar qué pasa si yo me paro en el número 1. 1.
él me muestra todos los encabezados de la columna, pero me muestra cuál fue el total general. ¿Qué pasa si yo me paro en el número 2? En el número 2, él me muestra los totales por cada área. Y en el número 3, el que me va a mostrar toda la información. ¿Sí ven? Entonces, así es la manera de yo trabajar unos subtotales. ¿Sí ven? Pero antes de trabajar unos subtotales, yo debo de ordenar. ¿Listo? Ahora ustedes se preguntarán, profe, ¿y cómo hago yo para quitar ese subtotal? Pues sencillo, observen, miren que yo estoy parado en cualquier parte de la hoja, me meto a subtotales nuevamente y aquí simplemente en la parte de abajo le digo quitar todos. Observen, si yo le doy quitar todos, él se desaparece y queda nuevamente ordenado por área. ¿Sí ven? Miren, ahí tengo. Ahora miren, yo quiero hacer lo siguiente. Miren, yo voy ahora a ordenar por categoría y quiero que me muestre un promedio por descuento. ¿Sí? Quiero que me muestre el promedio de descuento. Entonces, miren, primero yo debo de ordenar por categoría. ¿Cómo lo hago? Observen. Miren que aquí yo nuevamente le digo ordenar y aparece el criterio de ordenamiento por área porque yo lo tenía por área. Aquí yo lo voy a cambiar por categoría, por cat. No le muevo nada más y le doy a aceptar. Y miren que él ya me ordena por categoría. Categoría A, categoría B y categoría C, que es donde termina. Ahora sí, miren lo que voy a hacer. Por cada cambio en categoría, yo quiero obtener el promedio del descuento. Profe, ¿y cómo se hace eso? Con lo mismo de subtotal. Observen, miren que aquí yo le doy un subtotal. Listo. Miren que aquí, para cada cambio en área, él queda con los últimos valores que yo utilicé. Entonces, yo quiero aquí que me lo muestre es por categoría. ¿Qué función va a utilizar? ¿Quiere la suma? No, yo quiero ahora el promedio. ¿Y el promedio de quién? ¿De sueldo? No, del descuento. ¿Sí ven? Miren, yo voy cambiando por cada una y le doy a aceptar. Observen, categoría A. Cuando termino la categoría A, él me muestra el promedio de A. Miren, él me muestra 261,37156. Si yo quiero que solamente me muestre con 2, le voy quitando. Ahora ustedes dirán, profe, ¿y usted cómo sabe que ese promedio es real? Observe, yo me voy a parar aquí en descuento del primero hasta el último. Observen pues hasta donde me entregue el resultado. Miren, hasta aquí. Miren que yo lo tengo seleccionado. Vamos a mirar la barra de estado abajo. Miren que él me muestra el promedio, cuál es el recuento y cuál es la suma. Miren, ¿cuál es el promedio? 261,37. Mírenlo acá, 261,37. ¿Sí ven? Luego el promedio de B, ¿sí? Luego el promedio de C y luego me muestra el promedio general. ¿Sí ven? Entonces, es lo que yo quiero, para dónde voy, qué es lo que necesito. Yo tengo que establecer uno por uno, primero el ordenamiento, cómo quiero el ordenamiento y luego el subtotal. Y de último me muestra el total general. Miren que aquí también podría utilizar un recuento. Profe, ¿y cómo lo haría? Miren que ahí les mostré. Ya les mostré con el primer ejercicio una suma. Aquí un promedio. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? Me voy a datos, quito el subtotal. Yo lo quito. ¿Sí ven? Vuelvo y lo pongo subtotal. Miren lo que voy a hacer. Voy a utilizar por categorías ya no un promedio, sino un recuento. O le puedo decir que me cuente los números como yo quiera. Entonces, mire, voy a utilizar un recuento. En descuento, sí, aceptar. Observen.
Al final de la categoría cuenta A, ¿cuántos números tengo? 109. ¿Cómo sabe? Miren, yo voy a sumar los números. Miren, los selecciono todos. ¿Cuánto número me dio? Recuento, 109. 109 números hay ahí. Por eso él me los está mostrando acá. Miren, cuenta de A, luego cuenta de B, luego cuenta de C. ¿Y cuántos números tengo? 178. ¿Qué serían cuántas? 178 filas. ¿Sí ven? ¿Sí se dan cuenta? Ahora contamos, ¿cuántos datos tenemos? 179. Profe, y usted dijo que eran 179, sí, pero recuerden que el título o la primer fila no cuenta porque es ahí donde va el encabezado de las columnas. Entonces, miren, 178 es correcto, lo hice bien. ¿Sí se dan cuenta? Listo. Ya saben que para quitarlo yo simplemente subtotal. Perdón. Miren que ahí no me lo deja quitar porque lo tengo seleccionado. Me toca hacerle un clic, subtotal, quitar y ahí sí me lo deja. ¿Listo? Bueno, ahora miren, ¿cuál es el ejercicio que ustedes van a realizar? Entonces, observen que la última columna, el total a pagar, está vacía. Yo necesito que ustedes me saquen el total a pagar. ¿Y cómo lo saco, profe? Miren que tengo un sueldo y menos descuento. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Miren que los voy a hacer el primero. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues simplemente yo le digo igual, escojo el sueldo menos el descuento y le doy enter. Observen, miren que ahí ya tengo el total a pagar. Miren que no tienen que hacer ni multiplicaciones, perdón, no tienen que hacer ni hacer nada con las funciones, simplemente una fórmula sencilla del sueldo menos el descuento y ahí lo tienen. Yo necesito que este ejercicio que está aquí lo copien hasta el final, ¿cierto? Y luego ustedes mismos como tarea, ¿cuál es el ejercicio que les va a quedar? Me tienen que generar ese del total a pagar hasta abajo y me van a hacer el siguiente subtotal. Lo van a hacer por la sucursal. Van a poner el ordenamiento por sucursal y luego van a establecer el subtotal por total a pagar. Eso es todo. Cuando lo tengan, pues ahora sí, ustedes van a hacer un ordenamiento por los nombres. Cuando tengan por los nombres, me van a sacar cuál, me van a sacar el promedio de los sueldos. Listo. Van a hacer esos dos ejercicios. Miren que es sumamente sencillo. Primero, hay que hacer la operación matemática del total a pagar, que simplemente es el sueldo menos el descuento. El segundo paso que van a hacer es que van a ordenar por sucursal. Ordenan por sucursal y van a hacer el subtotal de la suma por total a pagar. Cuando ya lo tengan listo, ¿sí? Van a hacer el tercer ejercicio. ¿Cuál es el tercer ejercicio? Lo van a ordenar por el nombre y van a sacar el promedio de los sueldos. ¿Listo? Eso es todo. Miren que es un ejercicio sencillo, fácil de entender y así lo van a realizar en ese orden. ¿Sí? Bueno, muchachos, les agradezco mucho la presencia el día de hoy. Traten de hacer los ejercicios para que el día de mañana, martes 12 de diciembre, acabemos el curso. Vamos a ver el último tema. Y por favor, vayan subiendo las evidencias, los que hacen falta. ¿Listo? Por favor, se los pido encarecidamente. Les deseo un buen día, un feliz regreso a casa y nos vemos mañana en clase 3 de la tarde. Cuídense mucho y feliz día.